Abrimos a preguntas y respuestas. Usted acá con la mascarilla, Dulce Soto, usted, pie de página, ustedes dos. Bueno, ya está ahí, Carlos. Ya está, ¿Qué tal, doctor Gatell, doctora Lomía? Buenas noches, Carlos Guzmán de ABA Noticias. Dos preguntas. La primera, nos llama muchísimo la atención esta parte que mostraba el doctor Lomía de las estadísticas de los sospechosos. Veíamos la parte de que Estado de México específicamente y Ciudad de México no tanto, pero Estado de México tiene muchísimos sospechosos no confirmados. Se va a hablar, ¿qué se va a hacer con la Secretaría Local? Porque finalmente es una Secretaría Local la que administra los servicios de salud, no es la federal. Se va a hablar para que esta entidad y obviamente junto con la Ciudad de México pues hagan algo para que este tipo de casos sospechosos no se queden ahí, porque son muchísimos. Estaba viendo en el caso del Estado de México, incluso son más del doble de los confirmados, doctor. Y otra pregunta, si me permite. Con mucho gusto. No, en el caso de la Ciudad de México y en el Estado de México no son más del doble. En otros estados sí, los hemos mostrado, en particular Nuevo León y Coahuila. En la Ciudad de México y el Estado de México se ven muy aparentemente porque son los que tienen la mayor cantidad de casos. Exacto. Pero la proporción de los que permanecen como sospechosos comparados con los que ya están confirmados, o la razón, no son más del doble. De hecho, son, si los ordenáramos por esa razón, esa comparación entre los sospechosos y los confirmados, estarían entre los últimos lugares. No es de hablar o no hablar, es de que la capacidad instalada del sistema de salud, incluida la vigilancia epidemiológica, por mucho tiempo en el país no ha tenido el desarrollo que se necesita para enfrentar fenómenos como este. En la Ciudad de México operaba desde siempre el INDRE, nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, como si fuera el laboratorio estatal de la Ciudad de México. Pero la Ciudad de México en sí misma no tiene un laboratorio estatal de salud pública formalmente constituido. En la pandemia de influenza 2009 se estableció un nuevo laboratorio que está en la zona de la Jusco Medio, que tiene capacidades prometedoras para que se convierta en un laboratorio estatal, pero todavía no llega al nivel de desarrollo suficiente. Lo que ha estado haciendo el gobierno de la Ciudad de México desde el inicio es auxiliarse de instituciones que existen territorialmente en la Ciudad de México, los institutos nacionales de salud, en particular el Instituto de Nutrición, el INER, el Instituto de Medicina Genómica, el IMSS La Raza y el propio INDRE. Y entonces ahorita tenemos, el INDRE está cubriendo la mayor cantidad de necesidad de esto. Y lo segundo que nunca hay que perder de vista es la Ciudad de México tiene la mayor cantidad de población y tiene además la mayor cantidad de hospitales. Entonces, en la medida en que tiene la mayor carga de atención, tiene la mayor cantidad de casos registrados. Entonces, esa es la razón por la que enfrenta un reto muchísimo mayor del que podrían enfrentar cualquiera otra de las entidades federativas. Y otra, esta parte de las estadísticas, de las curvas, pues ha quedado para mí bastante clara. Yo que llevé estadística en la universidad, en la Autónoma Metropolitana de Xochimilco y en la ENA también, donde tomé mi maestría, pues creo que nos queda bastante claro esta parte de las estadísticas. Creo que hay gente, específicamente veía un periódico que el día de hoy cabeceaba 20,000 muertos y contando. Pues tal parece que a algunos no les quedan claras las matemáticas o no sé qué es lo que suceda. En este caso, ya después del tema de las estadísticas y de las curvas, comentaba un tema muy importante. Es una epidemia, ya lo había dicho en febrero, en marzo, hace 2 semanas lo reiteró, que es una epidemia que llegó para quedarse en muchos sentidos. Es una epidemia que incluso puede durar años, el coronavirus aquí entre nosotros, hasta que no haya una vacuna, obviamente. ¿Qué se está planeando por parte de la Secretaría de Salud para que, bueno, pues la gente tome conciencia de los cuidados? Ahí está el cubrebocas, está la cuestión del lavado de manos, está lo del gel antibacterial, pero ¿qué otras medidas se van a tomar para que la gente pueda convivir con el virus, finalmente podamos convivir con el virus y obviamente enfrentar la segunda oleada que se viene para diciembre, doctor? Gracias. Fundamentalmente las medidas de prevención de esta epidemia son relativamente simples, insisto, cuando se realizan de manera consistente, es decir, todo el tiempo por todas las personas, pueden ser muy efectivas. La sana distancia, que parece algo simple, es sumamente poderoso
como medida de precaución, de prevención del contagio. Pero ¿cuál es el problema? Que no se realiza de manera continua. Entonces la gente se lo olvida y 3 días después ya está otra vez cerca unos de otros. El cubrebocas, del que hemos hablado repetidamente, tiene utilidad, particularmente cuando se usa de manera consistente en espacios públicos cerrados en los que no se puede conservar la sana distancia. Y reiteramos una y otra vez, no es una medida suficientemente efectiva para proteger al individuo sano de recibir los virus, porque si los ojos quedan descubiertos o si se toca la cara a lo largo del día con manos potencialmente contaminadas, se va a contagiar. Pero durante trayectos cortos, por ejemplo en el transporte público, puede ser una medida auxiliar de alta utilidad para evitar que la persona enferma proyecte los virus. Para que la persona enferma es una barrera para que evite que proyecte los virus. Y el lavado de manos también es crucial porque las manos son un mecanismo bastante eficiente de transmisión de este virus, de otros virus y de otros organismos infecciosos. Ahora, los programas comunitarios, estos que han arrancado en algunos estados, destacadamente la Ciudad de México, con quien estamos teniendo una cercanía muy grande en la operación y la planeación de este programa, está haciendo este mecanismo de detección temprana de personas en riesgo. Pero reitero aquí un asunto, nos sigue preocupando que las personas lleguen demasiado tarde a los hospitales, se esperan, tienen los síntomas de COVID y no van a los hospitales. Las razones son múltiples y yo considero que todas son legítimas, pero invitamos a la población, invitamos a los familiares de las personas que pudieran enfermar de COVID, que en el momento en que presenten fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de garganta y otros síntomas que hemos dicho, consideren que si se trata de una persona mayor de 60 años que tiene enfermedades crónicas o incluso que es familiar en rama directa de personas con diabetes o hipertensión o tiene obesidad o sobrepeso, cosa que ocurre en 3/4 partes de la población mexicana, no se esperen y vayan a evaluarse o lleven al familiar a evaluarse para detectar tempranamente si existe una evolución apropiada o no de la enfermedad. Muchas gracias. Le damos la palabra al compañero, por favor. Nos quedan solo 5 minutos, quizá hoy vamos a tener poco. Buenas tardes, Rivelino Rueda del portal digital reversos.mx. 2 preguntas para el doctor Gatell. Pruebas. Desde marzo está la insistencia de un grupo, de un sector de pruebas. Llegamos al 8 de mayo y se vinieron estas publicaciones de los medios internacionales. Usted saca un video y habla, el 8 de mayo, sí recuerda, ¿no? Saca un video en la tarde, lo sube a redes sociales y habla sobre grupos que están interesados y se ve claramente una sincronización de estas publicaciones. Estamos a 20 de junio y sigue la insistencia de pruebas. Mi pregunta es, en aras de la transparencia, en aras de la salud de la República, en aras de las buenas prácticas, ¿quiénes son estos grupos? Lo comentó hace 2 semanas que también eran grupos oligárquicos. ¿Quiénes son estos grupos oligárquicos con nombres y apellidos? ¿Y quiénes son estos grupos políticos? Porque seguramente hay grupos políticos detrás de esto, expresidentes, grupos de sexenios anteriores. Me gustaría que me respondiera primero esa pregunta y la otra es dirigida al doctor Alomía. Cómo no, con mucho gusto, a ver si nos da tiempo, porque queda poco tiempo, pero trataré de ser sintético. No conozco yo personalmente estos grupos, no podría decir nombres, fulano de tal, ex funcionario de esto, perengano de tal, empresario de este grupo industrial que está en tal lugar del país. Lo que vemos cuando nos referimos a grupos de interés es que apreciamos como el argumento construido que trata de persuadir al gobierno, al decírselo explícitamente, o, bueno, tampoco se lo dicen explícitamente, lo dicen indirectamente, a través de ciertos periódicos nacionales, ciertos medios de comunicación electrónica, en televisión, en radio, ciertas redes sociales, ciertos columnistas, cuyas agendas característicamente están alineadas a ciertos intereses
de los intermediarios de la comercialización de fármacos y equipos médicos, de ciertos grupos empresariales. Entonces, por eso decimos, hay grupos de interés, en la medida en que vemos consistentemente agrupadas las opiniones, a veces parecieran sincrónicas efectivamente. Empieza una columnista o columnista, hombre, en un periódico de circulación nacional y saca un tema. Y al poquito tiempo hay 2 o 3 columnas semejantes. Luego hay unas que parece como que es un guión calcado, sobre todo las que son más dedicadas a querer desprestigiar la acción técnica de este gobierno, ¿no? En este tema a veces ocurre en otros, en energía, en política fiscal, en economía, ¿no? Y nos llama la atención cómo la confluencia del mensaje no está articulado con un razonamiento técnico, científico, que estuviera encaminado a hacer luz del fenómeno. Yo he dicho aquí, nos interesaría mucho si existe una explicación que realmente construye una argumentación de por qué el acto de hacer prueba tendría que resultar en un control más apropiado de la epidemia, que lo expliquen. El mensaje que ha dado el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Ghebreyesus, cuando hizo su famosa test, prueba, ha sido distorsionado N veces. Pareciera como que editan ese segmento para que prueba, como si fuera un mantra o una oración. Nosotros le preguntamos directamente a la Organización Mundial de la Salud a través de la misión diplomática permanente de México en Ginebra, por favor, ¿a qué se refieren? Quisiéramos saber qué falta. Y todos los días, literalmente de lunes a viernes, trabajamos con los representantes de la Organización Mundial de la Salud en México, unos colegas estupendos que tienen una capacidad técnica y una formación de altísimo nivel. Y todos los días nos dicen, lo que ustedes están haciendo es consistente con las recomendaciones técnicas de la Organización Mundial de la Salud. Esta distorsión llevada a el deseo de hacer pruebas sin una elaboración sobre su posible impacto, ¿cuál sería el mecanismo por el que conectaría? Es improcedente. Lo acaba de decir en un foro donde participó el doctor Alomía, precisamente el representante de la Organización Mundial de la Salud, el jueves pasado, un foro organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública. Les recomiendo que lo vean, seguramente está en la página web del Instituto Nacional de Salud Pública. Es un foro sobre la vigilancia epidemiológica de COVID. Participó nuestro director general de epidemiología, el doctor Alomía, participó el representante de la Organización Panamericana de la Salud y volvió a decir lo mismo. Pero la desinformación que vemos efectivamente en primeras planas aparece sincrónicamente cuando parece que otros intereses que nada tienen que ver con controlar una epidemia están siendo de alguna manera afectados. Le dejo preguntarle al doctor Alomía. Sería rápido. Sobre este tema, pues también una tragedia, ¿no? Los cadáveres, los cuerpos que no se reclaman. Hay una cifra, hay un dato de cuántos cuerpos no se han reclamado y cuál es el destino. Sí sabemos que con este acuerdo de la Secretaría de Gobernación no se deben sepultar, sino están en forenses municipales, están en morgues municipales, están en dónde están esos cuerpos y cuál sería la cifra de estos cadáveres que no han sido reconocidos todavía. Bueno, comentar rápidamente que el sistema de vigilancia epidemiológica no se enfoca en este tipo de estadísticas. Tendría que ser una estadística que a lo mejor tendríamos que recopilarla de los gobiernos locales o inclusive de algunas oficialías o registros civiles como tal. En su momento hay sí todo un modelo de análisis de la mortalidad que incluye estos números y entonces en una investigación más extensa y enfocada al tema específico de la mortalidad, más allá de la vigilancia epidemiológica solamente, hace uso de estos insumos, estas fuentes de información para en su momento poder lograr toda la estadística que finalmente sabemos el órgano oficial en México, que es el INEGI, termina publicando año con año, ¿no? Pero tendría que ser otras fuentes las que tendríamos que consultar para poder tener ese dato.
no lo sabríamos en este momento, no tendría esa información. Gracias. Termino con un mensaje, aunque ya son las 20:03. Mañana es Día del Padre. Tradicionalmente en México hay una costumbre de celebrarlo, quizá no tan frecuentemente o con tanto entusiasmo como el Día de la Madre, pero ciertamente hay padres que merecen ser felicitados, apreciados. Les pedimos atentamente a la población, eviten reunirse físicamente, la epidemia sigue activa, no es todavía momento oportuno para realizar fiestas, congregaciones, estén cercanos y cercanas emocionalmente de sus señores padres y abuelos y eviten reunirse. Más adelante lo celebrarán, la mayoría de ellos son de edad suficiente como para estar en condición de mayor riesgo de complicarse y es el mejor regalo que le pueden hacer en este momento al papá es no llevarle un riesgo de tener COVID y de tener un mal desenlace por COVID. Felicítenlo por otros medios, exprésenle su aprecio, su apoyo, pero no lo visiten, manténganse a sana distancia por el día de mañana. Gracias. Buenas noches. Quédate en casa.